Continuando ahora pues con el tema pues que estamos tratando en las conferencias dadas los lunes, hoy vamos a presentar el capítulo 10 de eritemas reactivos y paniculitis en enfermedades del tejido conectivo. Yo soy Catalina San Miguel y soy residente de reumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Como parte de este capítulo, pues hace parte del libro pues de los manejos de desórdenes dermatológicos y reumatológicos, dado por Springer, y pues vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con las generalidades. Pues en general, recordar que los eritemas reactivos hacen parte de las dermatosis inflamatorias que pueden tener un componente sistémico. Dentro de estas están las enfermedades autoinmunes, la enfermedad inflamatoria intestinal, las malignidades, los procesos infecciosos, los medicamentos y el embarazo. Los eritemas reactivos pueden tener también dentro de su componente un cuadro con paniculitis. Dentro de estas pues hay varios diferenciales que abordaremos el día de hoy, y es importante tener en cuenta que el manejo de estos eritemas pues va a depender de una terapia inmunomoduladora sistémica, el estado de la enfermedad subyacente y la respuesta a la terapia dirigida para la enfermedad. Generalmente van a requerir un enfoque que va a ser interdisciplinario, y por eso pues la importancia de su conocimiento y adecuado abordaje. Entonces, dentro de las paniculitis hay muchas, pero digamos que las de mayor relevancia podemos encontrar el pioderma gangrenoso, el síndrome de Sweet, la dermatitis granulomatosa neutrofílica empalizada, las dermatitis granulomatosas intersticiales en su fase idiopática y asociada a medicamentos. Dentro de estas, pues vamos a tener una característica, y es que tienen lesiones que son de una coloración rosa a violácea y que tienen una fase activa en proceso de inflamación. Dentro de los eritemas y las paniculitis, digamos que va a tener una característica, y es que puede llevar consigo síntomas musculoesqueléticos que van a estar relacionados con la afección, y puede tener también un propio proceso reactivo que genere los síntomas musculoesqueléticos, o incluso ser paralelos o independientes de las manifestaciones cutáneas que abordaremos. Dentro de las características especiales para pioderma gangrenoso, vamos a encontrar que se va a caracterizar por cuadros de monoartritis que son seronegativas, que no son erosivas y que se pueden encontrar en enfermedades intestinales inflamatorias y neoplásicas hematológicas. En los eritemas nodosos y en el pioderma también pues va a haber un signo predominante que es la artralgia, y en el síndrome de Sweet encontraremos también, además de artritis, miositis, fascitis, tendinitis y tenosinovitis. También puede tener un abordaje con neoplasias reumatológicas. Por otro lado, encontramos en las dermatitis granulomatosas neutrofílicas, en empalizada y en los procesos de dermatitis granulomatosa intersticial, cuadros de artritis reumatoide que se va a caracterizar por poliartritis periféricas simétricas y que van a estar muy asociadas a cuadros de autoinmunidad y malignidad. Por último, están las reacciones granulomatosas intersticiales a medicamentos dado por dermatitis, que hasta un 10% pueden tener una asociación a artropatía. Sin embargo, pues las artralgias en ausencia de artritis también puede ser común en pacientes con eritemas reactivos, y esto va a ocurrir hasta en un 50% de los pacientes. Recordar que dentro de las paniculitis puede haber una asociación, por ejemplo, en el contexto de esclerosis sistémica con hipertensión pulmonar como un desencadenante de hipertensión sin tener una asociación todavía clara y establecida, y en los síndromes mielodisplásicos, en donde vamos a encontrar leucemias mieloides agudas que pueden estar asociadas a cuadros de paniculitis como primera manifestación y síntomas musculoesqueléticos. Dentro, digamos, del abordaje inicial, cuando nos enfrentamos a ese paciente que consulta por eritemas reactivos o paniculitis, pues es importante poder abordar desde un punto de vista de la afectación del componente pues, de nódulos subcutáneos o solamente de la dermis como tal. Entonces aquí vamos a encontrar un diferencial que va a estar dado por eritema nodoso, eritema indurado, paniculitis del tejido conectivo dentro de los posibles diferenciales. Para poder hacer un proceso de diferenciación, pues generalmente lo que vamos a encontrar es que pues hay un proceso en que va a haber una afectación de la grasa subcutánea, que es la zona que estamos viendo en este momento en la imagen, en donde pues tenemos dos cosas importantes. Uno,
uno, que son los lóbulos adiposos, y lo otro es pues las características específicas de la distinción de esos tabiques grasos que van a estar compuestos por microlobulillos que van a formar finalmente esos lóbulos grandes adiposos. Digamos que la primera unidad básica de esa grasa subcutánea va a ser la colección de adipocitos que se van a formar en microlóbulos primarios y posteriormente la agregación de estos que vemos como si fueran como una especie de bananas que son los microlóbulos primarios, va a ser la asociación del lóbulo como tal adiposo que finalmente va a formar o va a estar rodeada del tabique que va a ser parte del tejido conectivo que influye como en este contexto de la grasa subcutánea. Posteriormente, pues digamos que estos impactos sobre si va a haber una afectación solamente del septo o si va a haber una afectación del lóbulo adiposo, va a hacer que tenga una distinción desde el punto de vista de histopatología y que al hacer esta ubicación histológica podemos inferir hacia qué enfermedades podamos estarnos enfrentando. Adicionalmente, esta característica es importante valorar si hay vasculitis o no asociada al cuadro histopatológico con el fin de determinar qué patologías podrían estar asociadas al cuadro en particular. Como vemos en diferentes patologías, por ejemplo, pues la presencia de afectación de los septos, nos va a hablar más de eritemas nodosos versus afectaciones del lobulillo o de los lóbulos adiposos que pueden estar en el contexto de enfermedades como la paniculitis lúpica. Aquí estamos viendo las características imaginológicas de estos nódulos subcutáneos. Generalmente son caracterizados porque son eritematosos y generan dolor. Dentro de las características, pues digamos que hay diferentes localizaciones. Esta es una clasificación que nos da el texto de Bolonia, en donde hay unas localizaciones más frecuentes de acuerdo al tipo de paniculitis. Como podemos observar en la paniculitis lúpica, hay una afectación hacia las zonas fotosensibles o fotoexpuestas, en donde puede ocurrir un poco más la manifestación. Sin embargo, recordar, por ejemplo, en el eritema nodoso, la preferencia por el área pretibial a miembros inferiores en la ubicación de las piernas y procesos como el eritema indurado que se va a caracterizar por afectaciones hacia la cara posterior de esa pierna. También pueden haber cuadros de lipodermatosclerosis que van a tener ubicaciones tanto anterior como posterior de miembros inferiores y paniculitis asociadas a los déficits de alfa-1 tritisfina que van a tener localizaciones hacia las zonas de cadera, glúteos y muslos. Dentro del abordaje, entonces, como les explicaba anteriormente, de acuerdo a la afectación, si es septal o lobular, si hay vasculitis o no, es importante también evaluar qué tipo de infiltrado vamos a encontrar en la histopatología, pero adicionalmente si hay necrosis o no presente. Estos hallazgos nos van a ayudar a tener como digamos, una localización establecida de diferentes zonas de la histopatología que finalmente nos van a ayudar a brindar un mejor abordaje, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Es importante también tener en cuenta dentro de los diferenciales que hay procesos que pueden afectar el septo del tejido subcutáneo sin generar una paniculitis primaria, como son los nódulos reumatoides, el granuloma anular subcutáneo, la necrosis lipoidémica diabética, las tromboflebitis superficiales, la poliarteritis nodosa cutánea y el santo-granuloma necrobiótico. De estos, característicamente va a haber vasculitis en el contexto de tromboflebitis superficial y las poliarteritis nodosas cutáneas como diferencial. Entonces, para dar una continuidad, me pareció importante compartir este algoritmo que nos ofrece un artículo del 2019 en donde nos hablan como de los intereses de paniculitis para interés del reumatólogo y en donde pues hay un abordaje de acuerdo al tipo de hallazgo histopatológico, empezando por la primera característica del abordaje que les explicaba, si es septal o lobular, en este caso predominio septal, y el segundo componente, si hay vasculitis o no. Cuando no tenemos vasculitis, entonces lo siguiente que vamos a ver es el tipo de infiltrado que vamos a tener en la asociación. Dentro de estos podemos encontrar, digamos, que haya una predisposición o una mayoría de hallazgos de histocitos en donde veremos eritema nodoso, nódulos reumatoideos, granuloma anular subcutáneo o no vasculíticas septales que tengan componente infiltrado linfocítico y plasmocitario en donde veremos las morfeas profundas y la necrosis lipoídica.
Cuando hay vasculitis, generalmente valoraremos si es de pequeño vaso o si es de gran vaso. Cuando es de pequeño vaso, podríamos estar enfrentados al contexto de una vasculitis leucocitoclástica con su amplio abordaje diferencial, incluyendo medicamentos tóxicos, infecciones y procesos inflamatorios como tal a nivel pues de piel. Y en gran vasos podemos definirlos en componente de venas, como las tromboflebitis superficiales, y el componente arterial en el caso de poliarteritis nodosa cutánea. Entonces, dentro de las paniculitis del componente septal, es importante reconocer el eritema nodoso y la paniculitis de los trastornos esclerosantes, específicamente de Morfea, que va a tener un componente típicamente septal. En el eritema nodoso generalmente va a ser de una clínica que es de inicio agudo, que se acompaña de dolor, de eritemas, nódulos subcutáneos, que como les explicaba en la imagen de Bolonia, tiene una predisposición a afectar a las tibias bilaterales de predominio anterior, que no se va a asociar a vasculitis en general y que a nivel histológico va a tener la presencia de granulomas de Miescher, que ya vamos a ver en otras diapositivas cómo es el infiltrado característico de estos granulomas. Por el otro lado tenemos las paniculitis de los trastornos esclerosantes, como la morfea, en donde vamos a encontrar placas escleróticas induradas que va a tener en predominio por extremidades y tronco, que no va a estar asociada a vasculitis y que en los hallazgos histológicos se va a caracterizar por engrosamiento y colágeno hidrolizado. Entonces vamos a empezar con el eritema nodoso. Dentro del eritema nodoso, pues es importante tener en cuenta las características de nódulos subcutáneos, eritematosos, dolorosos, que van a estar afectados o bajo un hallazgo fisiopatológico por reacciones de hipersensibilidad del tipo 4 mediadas por TH1. Dentro de estas, pues es una paniculitis, como les explicaba en la anterior diapositiva, septal, que vamos a tener de un inicio agudo, que se acompaña de los nódulos y las placas subcutáneas eritematosas y dolorosas, que va a tener predisposición a superficies pretibales bilaterales, que se puede acompañar de artralgias y que puede tener dentro de sus múltiples etiologías, pues diferentes causas que vamos a ver a continuación. Es importante recordar de estas artralgias que, digamos, tienen un predominio a afectar rodillas dentro de las manifestaciones de artralgia por eritema nodoso, pero que adicionalmente puede afectar todas las articulaciones como un componente poliarticular o monoarticular. Adicionalmente, el tratamiento es importante de acuerdo a la causa subyacente y en general este va a tener una resolución espontánea sin desarrollo de cicatriz al tener solo una afectación septal y no lobular entre 3 a 6 semanas. Dentro del eritema nodoso vemos que hay un componente importante mediado por interleuquina 2 e interferón gamma, que va a hacer que se activen monocitos, macrófagos, células gigantes multinucleadas, que finalmente lleva a la configuración de granulomas. Generalmente al inicio, por esta manifestación citoquímica, puede haber también un aumento del componente neutrofílico circulante y generar pues una especies reactivas de oxígeno secundarias a los neutrófilos que van a influir en el proceso de inflamación y lesión tisular. Pero ya hacia la fase crónica vamos a empezar a ver cómo el factor de necrosis tumoral va a desempeñar un proceso importante para la formación de estos granulomas que finalmente van a ser el desarrollo final de la enfermedad. Dentro de la etiología, como les explicaba, puede ser múltiple. Dentro de las múltiples causas etiológicas encontramos las infecciones postestreptocóxicas, donde tenemos 1 a 3 semanas anteriores al proceso, un proceso de faringoamigdalitis. A nivel pulmonar puede haber compromiso de sarcoidosis, tuberculosis, componentes micóticos como coccidiomicosis, histoplasmosis o blastomicosis. También se puede asociar a infecciones bacterianas y adicionalmente también a componentes hematológicos como linfoma de Hodgkin pulmonar. A nivel gastrointestinal, es importante recordar que la enfermedad de Behçet se puede manifestar como un eritema nodoso con compromiso septal, pero esta va a ser la única condición que va a asociarse o no a vasculitis dentro del diferencial característico de los eritemas nodosos. También puede estar asociada a enfermedades intestinales inflamatorias, siendo de predominio Crohn sobre colitis ulcerativa y bacterianas en el contexto de Yersinia por enterocolitis o Salmonella y Campylobacter. Dentro de los medicamentos, hay varios medicamentos y en general van a ser la asociación 1 a 2 semanas después del inicio del medicamento. Entre los medicamentos podemos encontrar penicilina, sulfonamidas, píldoras anticonceptivas y el embarazo.
Es importante recordar que cuando hay una etiología secundaria va a estar caracterizado también por alteraciones en la revisión por sistemas donde encontraremos tos, odinofiagia, diarrea, artritis, enfermedades a nivel pulmonar como disnea, deterioro de clase funcional, fiebre y aumento de los marcadores inflamatorios, incluyendo leucocitosis. Cuando es idiopática, generalmente el 50% de los pacientes van a desarrollar artralgia asociada. Entonces, en la siguiente diapositiva, que es un poco densa, resume un poquito estos hallazgos etiológicos que vamos a encontrar secundarios al eritema nodoso, siendo sus agentes causales infecciosos, como les explicaba en la anterior diapositiva, y no olvidar que también procesos como sífilis, la mononucleosis infecciosa, el herpes simple, las infecciones por citomegalovirus o por hepatitis B y C, también pueden llevar al proceso de eritema nodoso. Dentro de las malignidades, las principales son hematológicas, pero no olvidar que también el carcinoma pancreático y los tumores carcinoides pueden ser un diferencial a considerar. Los medicamentos que nombramos en la anterior diapositiva, asociados también al uso de estrógenos, minociclina, halógenos y salicilatos que pueden estar en desarrollo del agente etiológico del eritema nodoso, y procesos indiferenciados como la sarcoidosis. Dentro de esta, pues el componente síndrome de Lofgren, que característicamente se va a ver con eritema nodoso, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y el síndrome de Sweet dentro del diferencial. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? Entonces, en general, en la histología vamos a ver un eritema que va a ser, pues que puede tener cambios tanto tempranos como crónicos y que se va a ver asociado a un engrosamiento septal visible por paniculitis con un infiltrado inflamatorio que va a estar de predominio en los lóbulos grasos de característica paraseptal. Va a haber, pues, como les explicaba, unos granulomas característicos que son estos que vamos a ver en la cara derecha superior de la pantalla, en donde son como una especie de bananas que van a ser pues un hallazgo característico y circunferencial al proceso de, pues como alrededor de la hendidura de los diferentes vasos. Estos granulomas tienen una característica específica y es que tienen componentes inflamatorios mediados por linfocitos, neutrófilos, histiocytos y células gigantes, y van a ser pues esta configuración que es muy específica del eritema nodoso. En general, pues también digamos que, como les explicaba al inicio, puede haber un cuadro de paniculitis solo septal con edema y hemorragia, y posteriormente puede llevar incluso a fibrosis septal, que sería lo siguiente a ver ya en patologías un poco más crónicas o tardías. Dentro de los diferenciales a considerar en el tema nodoso es importante pues tener en la cabeza que también puede existir dentro de las manifestaciones de la paniculitis, el eritema indurado, las vasculitis nodulares, las paniculitis pancreáticas, la lipodermatosclerosis, la paniculitis infecciosa, los linfomas de células T que afectan el área grasa subcutánea, el síndrome de Sweet, la poliarteritis nodosa, la sarcoidosis, que puede tener manifestación subcutánea, y los granulomas anulares subcutáneos. Dentro de estos, pues digamos que hay algunas características diferenciales. Por ejemplo, en el caso de los eritemas indurados y de las vasculitis nodulares, va a haber un antecedente clásicamente, o en general lo que más se asocia es un proceso infeccioso previo por tuberculosis o medicamentos. Son mujeres de edad jóvenes y en general va a tener una afectación de pantorrilla, pero que generalmente va a ser por la cara posterior, a diferencia del eritema venoso, que tiende a afectar más la cara anterior. Generalmente estos eritemas indurados, como tienen una afectación más lobular, van a dejar cicatriz, van a dejar atrofia, a diferencia pues del eritema nodoso, que no tiende a tener esa manifestación. Las paniculitis pancreáticas en general son procesos que van a estar asociados a enfermedades pancreáticas, donde puede haber un proceso de pancreatitis aguda crónica, un carcinoma pancreático, y en general va a tener una afectación que puede afectar tanto piernas como tórax, como extremidades superiores, como glúteos, como cuero cabelludo. En estas paniculitis, que como también tiene dentro de su diferencial, que van a ser de predominio también del lóbulo, como ocurre también en el eritema indurado, y que se va a caracterizar en el caso de las paniculitis pancreáticas por las células fantasma, que son los adipocitos anucleados secundarios al proceso de necrosis desencadenada por la paniculitis pancreática. Dentro del diferencial por lipodermatosclerosis, son generalmente asociadas a procesos de insuficiencia venosa crónica, que se va a acompañar de edema, de cuello en botella, de decoloración a nivel histopatológica por hemosiderina, que va a tener componente pues también de necrosis grasa y fibrosis septal, y que pues también va a dejar algunos cambios de atrofia o cicatrización por su afectación.
Dentro del otro diferencial, pues también está el linfoma de células T. Digamos que el linfoma de células T, pues una de las cosas características es que tiene a tener afectación de síntomas B, donde tenemos una pérdida de peso, diaforesis nocturna profusa, que va a estar acompañando a este tipo de paciente por revisión por sistemas, y en donde vamos a encontrar en el hallazgo histopatológico lesiones por infiltrado de linfocitos atípicos particularmente. Tendremos el síndrome de Sweet y la poliarteritis nodosa, que generalmente van a estar caracterizadas por procesos, en el caso de la poliarteritis nodosa, septales pero asociados a vasculitis, y la sarcoidosis con el proceso de granulomas, al igual que el granuloma anular, que van a ser pues características diferenciales al eritema nodoso. Dentro de los datos de la historia clínica, digamos de aquí en adelante todos los componentes son muy relevantes en la historia clínica, y es evaluar pues las posibles causas subyacentes, hacer una buena revisión por sistemas, evaluar por examen físico, pruebas y biopsia. Digamos que esta biopsia la pongo en rojo porque en general para el eritema nodoso no sería necesario hacer biopsia si logramos identificar pues clara la parte de examen físico, la historia clínica y el agente causal para el paciente en particular. Entonces de por sí la biopsia para eritema nodoso pues no va a ser un diferencial importante a considerar. Sin embargo, pues es importante, pues como les mencionaba, evaluar siempre por anamnesis, exploración física, radiografía de tórax, otros componentes relevantes en la revisión por sistemas que nos sugieran, por ejemplo, úlceras orales o genitales, artritis y adenopatías ciliares que surgieran en sarcoidosis, megalia, síndrome constitucional o linfadenopatías que nos sugieran neoplasia, diarrea o dolor abdominal en contexto de enfermedad intestinal inflamatoria, procesos de infección estreptocócica vírica por antecedente previo de faringitis o tuberculosis asociada a los hallazgos. Y en ese contexto, pues como les explicaba, dejamos la biopsia reservada solo para casos atípicos, refractarios o que tengan un gran diferencial etiológico que no podamos establecer. En esta biopsia es muy importante evaluar que no se puede hacer o no se prefiere una biopsia por sacabocados o punch, sino que sea una biopsia incisional o excisional para poder capturar grasa subcutánea por la profundidad que requerimos para la capturación de la grasa subcutánea en la hipodermis. El tratamiento en el caso del eritema nodoso, pues generalmente va a tener a autorresolver 3 semanas a 6 semanas posterior al inicio del cuadro, pero pues lo que se ha visto pues de acuerdo a la evidencia que nos sustenta el libro, es que los procesos como que no tengan una fácil resolución en 3 semanas, o que notamos que tiene mucho dolor, o que la causa subyacente pues se puede tratar, pues la causa será dirigida a esa causa subyacente. Sin embargo, también se pueden utilizar los AINES, el yoduro de potasio, la colchicina, para casos refractarios de Dapsona o corticoides, siendo estos como ya de utilidad en caso de resistencia o recurrencia en contexto de eritema nodoso. Dentro de los otros diferenciales, pues vamos a empezar a hablar un poco de patologías que afectan ya como parte del proceso inflamatorio el lóbulo, y en general pues encontré dos algoritmos que me parecieron interesantes. Lo enfocan igual en el abordaje que inicialmente mencionamos, en donde primero evaluamos si es lobular o septal, en este caso lobular, si hay vasculitis o no, y posteriormente nos vamos a enfocar en el infiltrado. En este caso entonces nos hablan de los diferentes infiltrados asociados a procesos sin vasculitis y con vasculitis, y vemos cómo por cambios hialinos con inflamación linfocítica podemos encontrar lupus lupus profundos, paniculitis polúpica, paniculitis linfocítica típica, linfomas asociados a paniculitis, procesos en que hay aumento de los neutrófilos y la necrosis, como son las deficiencias de alfa-1 antitripsina y las paniculitis traumáticas, o en el contexto de saponificación, calcificación con mezclas de neutrófilos linfocitos, como en el caso de la paniculitis pancreática, o en procesos donde hay una predisposición a linfocitosis y histiocytosis en ese hallazgo patológico, que nos va a sustentar más hacia la parte de enfermedad de Behçet, paniculitis fría o la enfermedad de Rosé-Dorfman. Dentro del diferencial también considerar pues la necrosis grasa y la presencia de depósitos de cristales, como son las necrosis grasas subcutáneas, las esclerodermas y los procesos post-inyección de cambios por procesos inyectables.
También cambios isquémicos y alteraciones lipomembranosas, como en el contexto de paniculitis lipomembranosa. Y en las vasculitis, en este algoritmo que va a ser un diferencial con el otro que les voy a mostrar, nos lo va a clasificar también en el componente infiltrado, si hay linfocitos, histiocitos con formación de granuloma, pensando más en una induración por un eritema indurado, tipo enfermedad de Basin o vasculitis nodular, o si hay la presencia de neutrófilos o una mezcla de neutrófilos, linfocitos, histiocitos, en donde vamos a tener procesos como la paniculitis infecciosa. Este es otro de los algoritmos y digamos que aquí el diferencial va a ser en la parte de vasculitis, que nos va a hablar más que del infiltrado si hay una afectación de pequeño o de gran vaso. Entonces, cuando hay pequeño vaso y hay una afectación de vénulas, generalmente estaremos hablando de los eritemas nodosos de tipo leproso o también a las paniculitis lobulares neutrofílicas asociadas a AR. Y por el otro lado, las vasculitis de gran vaso a nivel arterial, como el eritema indurado, siento el diferencial. Entonces, en el caso de la lobular, pues tenemos un grupo amplio de paniculitis, tenemos el eritema indurado, tenemos el lupus eritematoso con paniculitis, la dermatomiositis asociada a paniculitis, la paniculitis pancreática, la posesteroidea, la paniculitis fría y la paniculitis facticia. Cada una tiene unas características clínicas que va a hacer pues que digamos que pensemos más en una que en otra. En el caso del eritema indurado, como les comentaba, va a ser nódulos subcutáneos eritematosos que se tienden a ulcerar y que van a aparecer más en la cara posterior de las pantorrillas, que van a acompañarse de vasculitis y que va a tener un infiltrado mixto. Acompañado o no también de procesos de granuloma y necrosis. En el caso del lupus, de paniculitis lúpica, vamos a encontrar pues que son nódulos dolorosos acompañados de eritema, que pueden estar o no asociados a eritema, el lupus eritematoso discoide, que puede estar en zonas de grasa, ¿sí? Como son la cara, las mejillas, extremidades, tronco, que no se va a acompañar de vasculitis y que dentro de los hallazgos histológicos encontraremos que hay musita, el lecho hialino de necrosis, folículos linfoides con centros germinales y también los hallazgos por lupus discoide. También tenemos dentro del diferencial por paniculitis con compromisos lobulares la dermatomiositis asociada a paniculitis, que también pues va a desarrollar el mismo componente de nódulos subcutáneos con eritema, pero que va a tener un predominio hacia muslos, nalgas y brazos, siempre siendo generalmente simétrica y en muy pocos reportes de caso con componente asimétrico, que se va a acompañar de vasculitis y que generalmente los cambios histológicos importantes va a ser por dermatitis de interfase vacuolar, mucina hérmica, calcificación. Como podemos ver, digamos, acá dentro del diferencial entre lupus y dermatomiositis, vemos que tienen, digamos, hallazgos histológicos muy parecidos, pero en general lo que vamos a ver dentro de la diferenciación entre lupus y dermatomiositis es que la dermatomiositis, el lupus va a tener una afectación más, pues, por lupus discoide en general, pero también con afectación de los folículos linfoides entre los centros germinales, necrosis a nivel de los lóbulos, infiltrado perivascular en el caso de la dermatomiositis y el marcador CD123 positivo, que en general pues va a ser también un diferencial. La paniculitis pancreática, que generalmente va a tener un trofismo especial por piernas, pero que también puede afectar tanto troncos como extremidades superiores, nalgas y cuero cabelludo, que no va a estar asociada a vasculitis y que se caracteriza histológicamente por células fantasmas o los adipocitos anucleados. Tenemos las paniculitis posesteroides, que de predominio va a ser por afectación en mejillas. Estas se caracterizan por el cese abrupto del corticoide y va a estar asociado a lesiones tipo hendiduras en forma de aguja dentro del adipocito y células gigantes. Como tal, también tenemos la paniculitis fría, que va a estar pues en zonas expuestas al frío, como pueden ser mentón, mejillas, muslos o extremidades. Y la paniculitis facticia, que en general puede ser por procesos de autoinyección en nalgas y muslos por cuerpos extraños. Dentro de este, pues, importante diferencial eritema indurado o eritema, pues, de Basin y también, pues, dentro de esto la vasculitis nodular como parte de este proceso diferencial de componente lobular. Generalmente estas van a tener
o van a ser la respuesta a una reacción de hipersensibilidad por una infección de Mycobacterium tuberculosis. No es que la infección genere el eritema, sino es la hipersensibilidad la que va a generar el eritema. Corresponde a una respuesta tardía hipersensibilidad tipo 4 y va a estar mediada por placas y nódulos que van a ser sensibles a la palpación, de predominio, como les explicaba, en la región posterior pretibial, y se va a caracterizar porque van a generar úlcera, drenaje y cicatrización. Es como una característica bien particular del eritema indurado. Va a afectar más a mujeres, generalmente no hay hallazgos sistémicos y en general, pues como los procesos que afectan el lóbulo, va a dejar secuelas. ¿Qué hallazgos vamos a ver característicamente? Pues vamos a ver infiltrados que van a ser de componente neutrofílico, linfocítico, de macrófagos y de células gigantes multinucleadas, que va a estar acompañada de vasculitis, afectando los septos del tejido conectivo y que al final puede desarrollarse con necrosis y granulomas en empalizada, que va a ser pues una de las características diferenciales. En este lado, pues vemos cómo ocurre pues este proceso de paniculitis, del infiltrado lobulillar, y que generalmente, pues como vemos en este recuadro, pues está mediado por células gigantes en la hipodermis. Y generalmente, como les explicaba, pues tiende a afectar los vasos de tamaño intermedio a nivel de la hipodermis, como vemos aquí, pues la abundancia del infiltrado. Dentro de las otras afectaciones lobulillares tenemos la paniculitis por lupus eritematoso. Esta paniculitis pues tiende a tener una afectación lobular, va a tener la composición, como vemos en las imágenes, de nódulos subcutáneos que pueden ser profundos, que se pueden acompañar de placas que van a primero infiltrar y luego van a generar una zona de depresión y pues desfiguración de la zona donde se esté afectando. Normalmente más o menos 2/3 van a estar en configuración a nivel de cabeza, mejillas, cuero cabelludo, afectación proximal como vemos en este brazo, pero también con afectación a nivel de mamas, específicamente en las mamas los llamamos como una mastitis lúpica, que generalmente va a ser unilateral y que se va a asociar hasta en un 59% en contexto de lupus eritematoso sistémico. En general, tiene una mayor predilección por mujeres en una relación de más o menos 4:1, y también pues es importante recordar que no solamente estas paniculitis se han descrito en componentes pues de lupus, sino también asociados a esclerosis sistémica, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, tiroiditis de Hashimoto, que por eso pues digamos que no es totalmente patognomónica para hablar de un lupus eritematoso sistémico como tal, y que en general más o menos 2 a 3% de los pacientes van a generar pues una afectación del lupus cutáneo crónico asociado a un lupus discoide, que llamaremos una paniculitis por lupus profundus, que generalmente va a ocurrir en el 67% de los casos, y solamente el 10% se va a asociar a un componente de lupus eritematoso sistémico de acuerdo a la revisión de series de casos publicadas, siendo su mayor compromiso cuando está asociado al lupus eritematoso sistémico en piel y a nivel articular. Dentro de la paniculitis lúpica, pues digamos que esto va a estar mediado por células dendríticas que tienen una predisposición a la producción de mayor interferón tipo 1, y esto va a hacer pues que se activen más células T citotóxicas a nivel de grasa subcutánea mediadas por quimosinas como el CXSR3. Dentro de esto pues va a haber hipocomplementemia mediada por C4, que va a hacer que disminuya la presentación de complejos inmunes y finalmente pues también se desarrolle el proceso de paniculitis lúpica. ¿Hay alguna asociación en qué procesos de traumatismo puede llevar a paniculitis lúpica? Pero todavía pues no hay una claridad tan evidente del proceso. Dentro de los hallazgos histopatológicos, pues va a tener un infiltrado que generalmente es subcutáneo, que predomina sobre el lóbulo, que va a ser de predominio linfocítico, pero que también puede tener un componente mixto, tanto septal como lobulillar, que va a ser pues una característica específica de la paniculitis lúpica. ¿Qué cosas importantes de la paniculitis lúpica? Va a tener afectación de los folículos linfoides con centros germinales a diferencia de otras manifestaciones, y va a tener la presencia de polvo nuclear y calcificaciones. También, digamos que podemos ver la banda lúpica en inmunofluorescencia directa por depósitos de IgM, C13 e IgG, y esto generalmente va a ocurrir en la unión dermoepidérmica y de vasos.
a largo plazo, como les explicaba en la anterior diapositiva de manifestación clínica, lleva atrofia, entonces pues finalmente se va representado por atrofia epidérmica, taponamiento folicular y alteraciones vaculares. Dentro de los diferenciales para considerar en paniculitis lúpica es importante descartar o tener dentro del diferencial las paniculitis infecciosas, la dermatomiositis y el linfoma de células T. Digamos que nos va a hacer pensar en que sea más paniculitis lúpica versus, por ejemplo, una paniculitis infecciosa. Generalmente el infiltrado, característicamente como vemos en paniculitis lúpica, va a estar más de contenido linfoplasmocitario, a diferencia de la paniculitis infecciosa que va a tener un predominio neutrofílico. Por otro lado, la dermatomiositis, como les comenté en las primeras diapositivas, pues tienen hallazgos muy histológicos muy parecidos, pero en el caso de la paniculitis lúpica va a tener la presencia de mucina, de folículos linfoides con centrogerminales y la positividad de CD123, a diferencia de la dermatomiositis. Y por otro lado, los linfomas de células T, que pues en general van a tener síntomas B como hallazgos sistémicos de la enfermedad, aunque esto solo ocurre más o menos en 50% de los pacientes, pero que adicionalmente dentro de los hallazgos histopatológicos va a haber la presencia de linfocitos atípicos que están rodeando a los adipocitos, a diferencia pues del componente paniculitis lúpica, y que pues adicionalmente pues va a ser el componente que pueda mostrar un hallazgo diferencial característico en el caso de los linfomas. Otro diferencial digamos como a tener a relación es en el contexto de mastitis lúpica con cáncer de mama, mastitis granulomatosa crónica y mastopatía diabética. El diferencial, pues digamos que en todos va a haber eritema, puede haber hoyuelos indurados, puede haber retracción del pezón, puede haber atrofia, puede haber calcificaciones, puede haber nódulos eritematosos que sean dolorosos, que ulceren y drenen, por lo cual pues digamos que estos componentes clínicos van a hacer que sean como muy parecidas, pero que en el diferencial va a ser que, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues los hallazgos histopatológicos sean muy distintos. En el caso de las mastitis granulomatosas, pues haya la presencia de granulomatosas no caseificantes, y en el caso de mastopatía diabética, el antecedente de diabetes tipo 1 de larga data, con infiltrados que generalmente van a ser circunscritos, perivasculares, con fibrosis como diferencial y fibroblastos epitelioides, a diferencia pues de la mastitis lúpica. Entonces, dentro del tratamiento de la paniculitis lúpica, lo que vamos a encontrar es que más o menos el 70% van a tener una respuesta a los antimaláricos, pero en dado caso que haya una recurrencia o una falla terapéutica del antimalárico, se puede considerar, pues esto también basado por reporte de casos, a metrotexato, talimondomida, dapsona, inmunoglobulina endovenosa, ciclosporina, rituximab, micofenolato mofetilo, y siempre tener en cuenta que es muy importante la fotoprotección en estos pacientes para evitar por ser una enfermedad que generalmente es muy fotosensible. Los rellenos de aquí en adelante, como veremos, por afectación lobulillar, van a tener componente de atrofia. Se pueden utilizar en general en las diferentes patologías que vamos a ver pues, a continuación, pero siempre debe estar la enfermedad inactiva para poder hacer su uso, por lo cual se sugiere que más o menos entre 1 o 2 años después del proceso como tal de enfermedad, de resolución y de inactividad, se pueda hacer el uso del relleno como tal. Dentro del diferencial también de lobulillares, entonces está la paniculitis por dermatomiositis. Esta, digamos que tiene unas características de predominio más o menos en dermatomiositis de 9 a 20% con desarrollo de paniculitis, con un predominio hacia región de glúteo, cadera y muslos, como vemos en la foto. Teniendo pues la presencia de nódulos y placas subcutáneas que son también dolorosas y eritematosas. Generalmente la dermatomiositis, como les explicaba al inicio, tiene una predisposición a ser bilateral, multifocal, simétrica, pero pues sí hay algunos reportes de casos en donde han habido cuadros asimétricos, por ejemplo, de afectación de atrofia, pues como de proceso inflamatorio más de un brazo sobre otro, que asemeja como si hubiera una atrofia de un brazo sobre el otro, pero que en general no es el común dentro de las dermatomiositis. Puede predisponer a cuadros de 2 años antes de su aparición. 2 años después a esa aparición, la enfermedad de tejido conectivo asociada a la dermatomiositis, y
tiene una predisposición hacia mujeres de 2.4 a 1 relación mujer-hombre. El promedio de edad, más o menos una edad media de 36 años, pero puede ocurrir desde los 2 hasta los 80 años y en general pues son procesos que van a generar como manifestación característica un hallazgo de desbordamiento de células inflamatorias del músculo a la grasa que sugieren el mecanismo patogénico de por qué la explicación de ocurrir la paniculitis en el caso de contexto de dermatomiositis. Dentro de la paniculitis, histológicamente, pues vamos a ver la afectación lobular con un infiltrado linfoplasmocitario que va a tener como características la dermatitis de interfase vacuolar, con mucina dérmica, calcificación y vasculitis. Y dentro de los tratamientos, pues vamos a ver que en general tienen muy buena respuesta al corticoide sistémico, que puede también utilizarse antimaláricos, metrotexate, atropina, ciclosporina como ahorradores de corticoide. Y en casos recurrentes se ha intentado también el uso de inmunoglobulina endovenosa y micofenolato mofetilo, pero también en reportes. Dentro de esto, importante también considerar la fotoprotección para ayudar pues, a que el proceso se desarrolle de manera menos agresiva para el componente del paciente. Quise clasificar esta otra serie de patologías que vienen a continuación en el tipo mixto. El tipo mixto, pues en general es un componente tanto septal como lobular. Van a tener una predilección hacia alguno, pero en general, pues como lo explica su nombre mixto, pues va a tener los dos componentes. Dentro de estas tenemos la esclerosis sistémica, dentro de las paniculitis de trastornos esclerosantes. Estas en general van a ser pues lesiones hiperpigmentadas que van a ser dolorosas, induradas, bien delimitadas, que tienden a afectar la tibia, que no están asociadas a vasculitis y que en la nivel histológico van a estar con necrosis grasa, lipofágica, cambios lipomembranosos. Está también dentro del diferencial la lipodermatosclerosis, que van a ser placas eritematosas dolorosas que generalmente cursan con un curso agudo y que característicamente se va a ver como la botella de champaña invertida por la disminución o atrofia por esa placa esclerótica a nivel inferior del miembro. Generalmente está asociada a insuficiencia venosa crónica, tiende a afectar una o ambas extremidades, generalmente por encima del maleolo medial, y sus hallazgos histológicos van a estar más asociados a una necrosis del lóbulo con depósitos de hemosiderina y cambios lipomembranosos por esclerosis septal de manera crónica. Las paniculitis infecciosas, que pueden estar asociados tanto a nódulos como a abscesos subcutáneos, de predominio en piernas y pies, que se va a caracterizar también por un infiltrado neutrofílico y que va a tener como extensión pues, las positividades en cultivos y tinciones especiales para procesos infecciosos. Y las paniculitis por deficiencia de alfa-1 antitripsina, siendo muy características que con un drenaje, ulceración tipo aceitoso, asociada pues a la enfermedad por déficit de alfa-1 antitripsina, con predominio en troncos y extremidades proximales y que tiene a tener en la histología cambios de infiltración por neutrófilos con colágeno dérmico y necrosis licuefactiva como áreas salteadas de grasa. Dentro de estas, entonces vamos a empezar con morfea y esclerosis sistémica, recordando que la morfea tiene más una característica lobular y la esclerosis sistémica más de compromiso mixto. Tiende a ser rara la manifestación de paniculitis, pero cuando se asocia, generalmente es como un debut previo al paciente que finalmente puede estar en asociación al desarrollo de un cuadro de hipertensión pulmonar con infartos pulmonares, embolias crónicas dentro de los análisis de series de caso y reportes que se ha visto en estos pacientes. ¿Qué características van a haber de diferencia entre morfea y esclerosis sistémica? Generalmente la morfea se va a limitar a dermis y a tejido subcutáneo con fibrosis y en el caso de la esclerosis sistémica va a haber además del componente de afectación de piel, órganos afectados a nivel pues interno. En general, la morfea se va a caracterizar por placas induradas y puede haber también la presencia pues, de una morfea profunda que generalmente pues su característica o el por qué la llamamos profunda es porque tiende a afectar en general con induración, esclerosis, hiperpigmentación, la parte más profunda del área subcutánea, de ahí pues es su nombre profunda. En el caso de la esclerosis sistémica van a ser placas hiperpigmentadas, dolorosas en región pretibial, como podemos ver en las imágenes. Dentro de los hallazgos histopatológicos, la morfea característicamente
la morfea profunda, va a tener engrosamiento con colágeno hialinizado en la dermis profunda y los septos subcutáneos con infiltrado linfocitario tanto a nivel intersticial como perivascular y la presencia de mucina. En el contexto de esclerosis sistémica, esta paniculitis tiende a ser mixta, como les explicaba, con necrosis grasa lipofágica y cambios que generalmente están mediados por necrosis grasa membranosa y proyección luminal de microquistes grasos. Dentro del manejo, pues digamos que el manejo de primera línea está mediado en el caso de Morfea, por fototerapia con tipo de rayo pues por luz A, y generalmente cuando no hay una respuesta se puede asociar el uso de metrotexatil más corticoides. Esto pues se busca en contextos de progresión rápida o afectaciones de piel que llevan a que también haya una articulación afectada. También se puede usar micofenolato mofetilo, ciclosporina, fotoferesis extracorpórea, batacep, bosentan y globulina antitimocítica, también bajo reportes de caso con una evidencia pues no tan clara. Vamos ahora con el pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso pues tiende a tener, digamos que, una manifestación dada por nódulos, pústulas eritematosas con úlceras que botan un material purulento que tiende a ser estéril, que puede ser tanto solitaria como múltiple y de centímetros a completar toda la extremidad afectada por el pioderma. El pioderma puede estar clasificado en su componente ulcerativo clásico, ampolloso atípico, pustuloso y vegetativo. Es de predominio en mujeres, aunque su incidencia pues no es tan alta y la prevalencia tiende a ser hasta de 2,6% y generalmente tiende a afectar como primera parte los miembros inferiores, luego cabeza y luego tronco. Puede estar también asociados a cuadros de monoartritis seronegativa, de predominio de grandes articulaciones y también a componentes hematológicos como las gamopatías monoclonales por IgA y la leucemia mieloide aguda. Estas son algunas de las características que podemos ver, como los nódulos y pústulas eritematosas, y ya los cuadros de úlcera profunda con material pues que generalmente es purulento pero estéril. Tienden a tener, como podemos ver en esta imagen, un fenómeno de patergia que puede ser positivo asociado al pioderma, pero casi no tiene una configuración. Más o menos el 30% de los pacientes pueden tener ese fenómeno de patergia. No es lo habitual o común que ocurra en estos pacientes. Dentro del diferencial, como les explicaba, hay varios subtipos. Cada uno va a tener una afectación, digamos que locativa diferente, como en el caso de las ulcerativas, donde morfológicamente pues hay la evidencia de ulceración, de predominio en extremidades inferiores y que básicamente va a estar en mayor asociación con enfermedades inflamatorias intestinales, artritis y síndromes mieloproliferativos. En el caso del componente buloso, generalmente tiende a afectar la cara, son más unas bulas con borde azul grisáceo y que van a estar en asociación a enfermedades mieloproliferativas como la leucemia mieloide aguda. En el componente pustular, su predominio va a ser en miembros inferiores y tronco superior. Esta tiende a tener pústulas que son dolorosas y que tienden a tener un halo rojo y que va a estar en mayor asociación a enfermedades de inflamatoria intestinal. Dentro de la subtipo vegetativa va a tener una afectación predominantemente por tronco, son característicamente no tienen bordes violáceos como las otras manifestaciones. Esta es como la que más tiene mejor pronóstico y no hay una asociación clara con algún proceso de enfermedad por este tipo de pioderma gangrenoso, y los peristomales que generalmente pues son asociados a la proximidad del estoma, son muy dolorosos, con úlcera asociada al estoma, se asocian mucho a la enfermedad intestinal inflamatoria y también a malignidades a nivel de tracto intestinal. Dentro de la patogénesis y los encuentros clínicos, pues es importante entender que hay una disregulación del sistema inmune, una predisposición genética que va a ser el mecanismo fisiopatológico en donde vamos a ver aumento o una falla de la fagocitosis de los neutrófilos, de los componentes de oscilaciones metabólicas intracelulares que va a incrementar las citocinas inflamatorias de predominio interleuquina 6 y 8 y que finalmente va a desencadenar también un fenómeno de patergia exagerado asociado pues a la falta de control inflamatoria. Dentro del punto de vista clínico, pues vamos a verlo inicialmente como una pápula inflamatoria que es dolorosa, que puede estar asociada a vesícula pústula y que va a estar rodeada por piel normal.
Posteriormente, en la fase 2, empieza a haber un proceso ya inflamatorio y necrótico que va a generar ulceración de esa pústula o vesícula y que va a estar acompañada pues de zonas de inflamación no diferenciada con dolor marcado, con las áreas violáceas características y posteriormente ya con el cuadro de atrofia asociado pues al evento. Dentro del pioderma, como les explicaba, puede haber asociación a diferentes enfermedades y digamos que pues es importante también tenerlas en cuenta para poder tener un diferencial. Dentro de las enfermedades asociadas a pioderma también hay síndromes genéticos como el PAPA, que es asociado a un síndrome de acné, pioderma gangrenoso y artritis piógena, que generalmente pueden ser, digamos que hallazgos genéticos diferenciales que van a tener también una respuesta a corticoides y TNF como característica pues del proceso de disregulación inmune que tiene asociado. Aquí vemos cómo pues hay un proceso también de afectación del inflamosoma. Esto es más desde el punto de vista genético, pues por un proceso de interferencia en ese inflamosoma, pues va a haber aumento de las cascadas inflamatorias que finalmente pues llevan a la consecución de los hallazgos clínicos. Histológicamente pues es importante caracterizar que son dermatosis neutrofílicas, que pueden estar asociadas a vasculitis linfocítica en algunas ocasiones y que variará los componentes que tengamos presentes de acuerdo al tipo de lesión que nos estemos enfocando, como les nombraba, pues de frente a los subtipos que maneja el pioderma gangrenoso. Es importante para el pioderma que se caracterice muy bien la biopsia y que en la biopsia se tome tanto muestra como del borde como de la base en el contexto de lesiones ulcerativas que nos van a ayudar a enfocar un poco el infiltrado al cual nos vamos a estar enfrentando. Entonces vamos a ver que en la base va a ser una base más neutrofílica y que en los bordes puede haber más vasculitis linfocítica como característica asociada. Dentro del manejo y el diagnóstico del pioderma gangrenoso es muy importante pues evaluar la historia, el examen físico, hacer biopsia. Esto es algo que anteriormente digamos que se evitaba la biopsia por el riesgo pues por el fenómeno de patergia, pero como les explicaba anteriormente, menos del 30% de los pacientes van a hacer este fenómeno y la biopsia evaluando riesgo-beneficio nos va a poder identificar hacia qué tipo de diferencial estamos enfrentados, teniendo en cuenta que pues puede estar asociado a infección, a vasculitis y autoinmunidad, a hallazgos neutrofílicos, hallazgos vasculares o hallazgos exógenos. Por esto mismo, pues digamos que sus características, de acuerdo a lo que vamos sospechando, pues hay una solicitud de exámenes que vamos a ir pidiendo de acuerdo a la necesidad y a la revisión de nuestro paciente. Y para esto, pues también hay la propuesta de unos criterios diagnósticos dados por 2 criterios mayores y 2 a 4 menores. Dentro de los criterios mayores, pues tenemos una progresión rápida de estas lesiones que pues tengan el borde violáceo, que sean irregulares, con úlcera cutánea, necrolíticas y dolorosas, que se excluyan otras causas de ulceración cutánea y dentro de los criterios menores incluyen el patergia, incluyen adicionalmente enfermedades sistémicas que pueden estar asociadas al pioderma gangrenoso, los hallazgos histopatológicos compatibles y la respuesta a tratamiento generalmente pues mediada por corticoides dentro del manejo diferencial y al yoduro, que es otra de las que se pueden usar. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, pues en el pioderma gangrenoso vamos a hablar si hay un componente solo limitado o si hay un componente sistémico en el que se requiera pues un manejo un poco más agresivo. Lo primero son unas medidas generales en donde se debe pues evitar el trauma, manejar el dolor, tener cuidados locales en donde pues vamos a hacer la colocación de bandas que ayuden a una fácil cicatrización de las zonas ulcerativas, dejar el tabaquismo en dado caso y tener un buen control glucémico. Y en el caso de una variante limitada, pues en general el manejo tópico con corticoides, tanto tópicos como intralesionales, el tacrolimus, la dapsona pueden ser pues de utilidad en el contexto del pioderma gangrenoso y ya en contextos pues de afectación sistémica o muy agresiva, la terapia impacto sistémica con corticoides, ciclosporina, tacrolimus, colchicina, dapsona,
También se ha visto el uso de sulfasalazina, azatioprina, metrotexate, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida, inmunoglobulina intravenosa y adicionalmente pues terapias anti-TNF que pues también están mediadas por las características fisiopatológicas con infliximab, adalimumab, etanercept teniendo una muy buena respuesta a infliximab dentro de algunos de los estudios que se han hecho para pioderma como el STOP-GAP en donde la respuesta a infliximab pues fue importante y relevante para estos pacientes. Dentro de otras condiciones tendremos el síndrome de Sweet. El síndrome de Sweet es una dermatosis neutrofílica, febril, que es aguda, que generalmente es rara, puede ser tanto idiopática como asociada a malignidad o por medicamentos de importancia y relevancia. La satioprina generalmente tiende a tener estos nódulos que son brillantes, que tienen un exantema papuloescamoso, que es doloroso, que puede ocurrir en cualquier región, pero que también tiende a tener un predominio hacia cabeza, cuello, tronco y que generalmente es de características súbitas a su aparición. Generalmente va a tener una predisposición o un aumento de la manifestación hacia la población femenina siendo predisponente en un 80% y también puede tener evidencia de compromiso tanto articular como ocular. En el caso articular va a estar asociado a episodios de artritis que generalmente como característica pueden ser asimétricas y ocular como escleritis, epiescleritis dentro de también con conjuntivitis dentro de las manifestaciones oculares. En el síndrome de Sweet, entonces tenemos varios mecanismos. Uno es pues por componente asociado, por ejemplo, como neoplasias o malignidad, en donde tenemos unas células mieloides que van a tener una afectación del mecanismo de maduración y que va a hacer que aumente los leucocitos, que aumente el factor estimulante de crecimiento de granulocitos, que es tiene un gran impacto en los neutrófilos y que finalmente lleva a que sea una dermatosis neutrofílica, lo que veamos en este contexto. Esto pues va a hacer también que se active una red de citoquinas de predominio interleuquina 1, 2, 17, interferón gamma y finalmente va a haber una activación linfocítica que lleva a extravasación y adhesión a nivel pues del tejido como tal. Dentro de esto, pues como les explicaba, puede haber una manifestación maligna hematológica que genere este aumento de estas citoquinas y el factor de crecimiento, de estimulante de crecimiento de colonias granulocíticas. Puede ser también por un proceso infeccioso, por malignidad o por terapias exógenas que llevan a este componente. A nivel histológico, vamos a encontrar edema, que generalmente es un edema papilar con predominio neutrofílico perivascular, nodular y difuso. Hasta el 29% puede estar asociado a vasculitis y cuando está asociado a terapias exógenas por medicamentos va a haber predominio también de eosinófilos dentro de ese infiltrado. Como vemos en la foto, pues en general pues va a haber un infiltrado de características neutrofílicas importante en la manifestación hipodérmica. ¿Por qué procesos reumatológicos pueden estar asociados al síndrome de Sweet? Se han encontrado varios, dentro de ellos está el lupus eritematoso en sus componentes cutáneo crónico, subagudo, inducido por fármacos neonatal y sistémico, pero también encontramos el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la artritis reumatoide, la enfermedad de Still, la dermatomiositis, la enfermedad de Behçet. Encontramos también algunos reportes por espondilitis anquilosante, artritis reactiva en contexto también pues del proceso asociado a síndrome de Sweet, policondritis recidivante, arteritis de Takayasu y la granulomatosis de Benneker. Dentro de los criterios, pues digamos que hay dos criterios clasificatorios interesantes. Dentro de su componente están los criterios para ver la asociación a malignidad con unos criterios mayores y menores, en donde pues vemos que si se cumplen más de 4 de los 5 criterios, incluyendo pues el componente pues que tenga el criterio mayor, más uno de 2 a 4 de los de abajo, estaremos hablando de su asociación. Entonces, los criterios mayores incluyen el inicio abrupto de placas o nódulos eritematosos, dolorosos, con vesículas, pústulas o bulas, que tienen infiltración neutrofílica en la dermis y sin vasculitis leucocitoclástica. Y en criterios menores tenemos que pues hay una predisposición a tener un evento infeccioso gastrointestinal o respiratorio previo o una vacunación antes de tener el episodio inflamatorio.
También está acompañado de periodos de compromiso del estado general y fiebre, que son cíclicas y episódicas, y durante estos hallazgos vamos a encontrar que una elevación de los reactantes con BCG mayor de 20, PCR elevada, neutrofilia de más de 70%, con frotis periféricos y leucocitos mayor de 8000, pero que se sugiere que sea de 3 a 4 valores necesarios para definir este valor de laboratorio. Generalmente estos tienden a tener una excelente respuesta al tratamiento con corticoides o yoduro como tal de potasio. Dentro de los otros criterios están también los criterios de síndrome de Sweet inducido por fármacos. En este caso sí tiene que cumplir los 5 criterios para hablar de un síndrome de Sweet por fármacos. Y estos consisten en el inicio brusco de placas o nódulos eritematosos dolorosos con evidencia histológica de infiltrado neutrofílico sin vasculitis leucocitoclástica, que tenga fiebre mayor de 38 grados centígrados, que haya asociación temporal del inicio o la ingesta del fármaco y la presencia o recurrencia del episodio pues de las placas o nódulos eritematosos, y que al suspender el fármaco haya una resolución del proceso pues de las placas asociadas y que responda al tratamiento con corticoides sistémicos. Si estas 5 características se cumplen, pues estaríamos hablando de un síndrome de Sweet inducido por fármacos. En este pues es importante evaluar los diferenciales. Dentro de los diferenciales pues es importante descartar eritema multiforme, hidradenitis ecrina neutrofílica, las fascitis necrosantes, el eritema elevatum duodenum, el síndrome de Wells, las leucemias y los eritemas nodosos. ¿Qué nos va a hacer diferenciar? En el caso pues del eritema multiforme, tiende a ser histopatológicamente distinto, tiende a afectar en el caso del eritema multiforme la mucosa oral, no va a presentar fiebre en un contexto pues a diferencia pues del SWIT. En la hidradenitis ecrina neutrofílica, pues si bien digamos los hallazgos pues va a ser de neutrófilos como infiltrado, en el caso de la hidradenitis ecrina va a tener pues presencia en esas glándulas ecrinas como infiltración a nivel de la región ecrina, por lo cual pues es como la característica diferencial a nivel histopatológico que podemos considerar. La fascitis necrosante, que generalmente en el contexto del síndrome de Sweet va a estar asociada a una necrosis con vasculitis y que generalmente pues tiene una predilección por superficies extensoras. En el caso del síndrome de Wells, vamos a ver también pues que en general en la asociación del síndrome de Wells va a haber pues un predominio que va a ser simétrico, generalizado, y que en el contexto del síndrome de Wells va a estar asociado a eosinofilia, a diferencia del SWIT, que va a estar pues más mediado por neutrófilos como manifestación inicial. Una de las cosas que también nombraban en el síndrome de Wells era la aparición de figuras en llama, que pues es secundaria a las masas de colágeno y eosinófilos como característica diferencial. Y el eritema nodoso también dentro del diferencial por el tipo pues de lesiones que puede presentarse, pero en el caso pues del eritema nodoso pues veremos que estos van a tener más un componente septal que lobulillar, como si pues en el caso del síndrome de Sweet que va a estar más asociado a un componente lobulillar. ¿Qué manejo vamos a dar para el síndrome de Sweet? Generalmente corticoterapia, se puede utilizar colchicina, yoduro de potasio, indometacina, ciclosporina y dapsona, con buena respuesta dentro de los estudios evaluados también en reportes de caso. No hay, digamos que una mayor evidencia para su uso y en general pues no hay recurrencia cuando se usan medicamentos como ciclosporina y dapsona, incluso hasta 9 años después del uso de los medicamentos. Otro importante es la dermatitis granulomatosa neutrofílica. Esta, en empalizada, tiende a generar pápulas, como podemos ver en la foto, que generalmente son umbilicadas y que van a ser del color de la piel o tender a un color rojo o violeta con predominio en codos y dedos. Esta pues va a ser, digamos que en general asociada a procesos sistémicos. El predominante va a ser artritis reumatoide, pero también puede estar asociada a lupus eritematoso sistémico, a vasculitis ANCA positivo, a enfermedades intestinales inflamatorias, a malignidad y a medicamentos. Más o menos hay una prevalencia de 6.5% en mujeres adultas y sus hallazgos pues va a estar asociado a formación de inmunocomplejos por lesiones vasculares, alteraciones del colágeno, granulación y fibrosis. Aquí vemos como el componente rojo-violeta de las pápulas.
Dentro del diferencial, como les mencionaba, pues el gran diferencial va a ser dentro de los hallazgos etiológicos la AR, pero recordar que también hay otras manifestaciones de tejido conectivo, de vasculitis, de desórdenes inmunoproliferativos, procesos infecciosos y medicamentosos que van a hacer que puedan ser un hallazgo etiológico de la dermatitis granulomatosa neutrofílica en empalizada. En los hallazgos histopatológicos, pues vamos a encontrar que hay una vasculitis leucocitoclástica eh, pandérmica, ¿sí? Con neutrófilos que son densos, con colágenos degenerados, que en general van a ser las lesiones tempranas, y en las lesiones tardías con presencia de mucínia, con histocitos en granulomas y los empalizados alrededor de la fibrina, como podemos ver en la imagen. También puede o no estar asociado a vasculitis y en general el tratamiento tiende a tener una resolución espontánea, pero pues es importante tener dentro del componente de manejo los corticoides, la dapsona, la colchicina, la hidroxicloroquina, el micofenolato mofetilo, el metrotexate, los inhibidores de TNF, la azatioprina y la ciclofosfamida. Dentro del diferencial, digamos que es importante descartar las dermatitis reumatoides neutrofílicas, los nódulos reumatoides, el eritema elevatum tionatum, el xanthoma tuberosum, las granulomatosis eosinofílicas, las granulomatosis con poliangeitis, las necrobiosis lipoídicas y las granulomas anulares. ¿Qué tienen en conjunto esto? Pues tienen afectación de nódulos, pero digamos que en estos componentes específicos, por ejemplo, en nódulos reumatoides van a ser más nódulos subcutáneos, en el eritema elevatum tionatum va a tener una preferencia por extremidades proximales y van a ser pues con formación de granulomas, como en el caso del granuloma anular y las granulomatosis con polangeitis. En el caso de las granulomatosis eosinofílicas, adicionalmente pues se va a asociar al infiltrado de eosinófilos como diferencial pues clásico de estas manifestaciones. En general, ¿qué nos va a diferenciar con la dermatitis reumatoide neutrofílica? La presencia de vasculitis leucocitoclástica en el caso de la dermatitis y la no presencia en la dermatitis reumatoide neutrofílica. La otra, pues, es la el dermatitis granulomatosa intersticial. Esta, pues, va a tener dos variantes. Una de esas variantes va a ser en placa y otra a nivel de cordón cutáneo o el signo de cuerda. Dentro de la variante placa, pues, va a estar asociada a lesiones color piel o bronceadas y en cordón cutáneo va a ser, pues, la característica del signo de la cuerda. Tiende a afectar más a mujeres con una proporción 3:1. También tiende a tener un compromiso, pues, articular relevante dentro de este, pues es importante caracterizar que este compromiso tiende a ser muy parecido como a las lesiones de la artritis reumatoide y que pues en general puede estar asociado a autoinmunidad y malignidad. Estas pueden también ser causadas por medicamentos, como en el caso de los inhibidores de TNF-alfa o bloqueadores de canales de calcio, y generalmente tienden a generar más prurito y dolor. Aquí vemos los agentes asociados cuando están asociados pues, a la variante medicamentosa, como les mencionaba, los inhibidores de TNF, pero también dentro del diferencial los inhibidores de IECA, las estatinas, los agonistas de receptores de histamina como la ranitidina, la furosemida, los beta bloqueadores y suplementos herbales como el noto ginseng, entre otros diferenciales. Entonces, dentro de esta dermatitis granulomatosa es muy importante, digamos, descartar componentes asociados como, por ejemplo, enfermedades de tiroides que pueden verse asociadas a la dermatitis granulomatosa intersticial, hacer tamizajes por grupo etario ante el riesgo de malignidad, las electroforesis de proteínas e inmunofijación por su asociación a neoplasia hematológica, TAC de tórax, abdomen y pelvis y pruebas de detección de malignidad en pacientes que no encontremos la causa como tal, porque pues sí tiene una alta asociación con malignidad dentro de su diferencial. Entonces, tenemos aquí pues los hallazgos histopatológicos, pues primero partir que pues también es por la formación de complejos inmunes a nivel de la dermis intersticial que genera una reacción granulomatosa y a nivel histológico lo vamos a ver como histiocitos intersticiales en forma de empalizada, como pues podemos ver en la imagen, de predominio que va a ser reticular y que va a tener una afectación profunda con fragmentación, con el signo flotante que es asociado a los linfocitos
perivasculares intersticiales y que en el caso de medicaciones va a estar afectado por interfase vacular, dermatitis y eosinófilos con atipia linfoide como característica importante en este contexto. Dentro del diferencial, pues también es importante descartar los componentes de granuloma, pues que puede ser un diferencial importante a nivel histopatológico, como el granuloma anular intersticial, como la dermatitis granulomatosa en empalizada, como las micosis fungoide granulomatosas, la dermatitis reumatoide neutrofílica y las placas parasitarias. En general, pues las placas parasitarias vamos a tener el componente pues evidente como tal del parásito en el contexto de las dermatitis granulomatosas en empalizada, pues digamos que las características es que estas son unas placas mucho más anulares, que tienden en el caso de las intersticiales anulares a favorecer el predominio sobre muñecas, sobre tobillos, sobre dorso de manos y pies, y que se asocia pues también a la presencia de síntomas articulares y anticuerpos en el contexto de autoinmunidad. ¿Cómo se maneja? Pues puede haber remisión, tanto completa y espontánea con el retiro del agente agresor, pero pues a veces también es importante, pues digamos que dar manejo porque puede migrar a una cutis laxa adquirida, que pues es ya un proceso como tal de afectación de la elastina que va a llevar a que haya una reducción de esas fibras elásticas en la dermis y finalmente lleve pues a que haya un daño de la piel y por lo cual pues se pueden utilizar dentro del diferencial los inhibidores del TNF-alfa, la hidroxicloroquina, el metrotexate, la fototerapia, en este caso con rayos tipo B de banda estrecha, inmunoglobulina, tocilizumab, ciclosporina y terapias combinadas que han sido útiles como el uso de metrotexate y etanercept o corticoides con metrotexate y azatioprina. También en el caso de localizadas ha sido de utilidad la triamcinolona intralesional. Entonces ya para finalizar, los mensajes para llevar a casa es evaluar pues estos cuadros de paniculitis y eritema con un manejo interdisciplinario, siempre a partir de la historia clínica, la revisión por sistemas y el examen físico, excluyendo los imitadores. La biopsia puede ser clave, excepto en el contexto de un eritema nodoso que sea clásico, y recordar el algoritmo de 3 pasos evaluando septo y lobulillo, si hay o no presencia de vasculitis, si hay o no presencia de necrosis o infiltrado y el tipo de infiltrado. De antemano, muchas gracias.